Hola, buenas tardes a todos nuestros conectados de una nueva versión de nuestras conferencias online CEDLE. Hoy estamos muy contentos porque tenemos nuestra primera invitada internacional que va a tratar temas de mucho interés por varios directivos que nos ha contado sobre las comunidades de aprendizaje. Así que ya vamos a comenzar muy rápidamente. La conferencia de hoy se llama ¿Qué nos dice la evidencia sobre los directivos escolares y las comunidades de aprendizaje docente? Hoy tenemos a Denise Bayan. Ella, bueno, está invitada por el Centro de Liderazgo y también por la Universidad Diego Portales. Se encuentra por estos días asesorando diversas investigaciones de del centro, participando también en actividades de la universidad. Ella es doctora en educación de la Universidad de Quebec, Canadá. Tiene una maestría en planeamiento y gestión educativa de la Universidad de Ginebra, Suiza. Ocupó varios cargos de responsabilidad en la Administración de Educación Nacional de Educación Pública en Uruguay. Es profesora invitada en numerosas universidades latinoamericanas y europeas. Es asesora de varios organismos internacionales y autora de artículos y libros referidos a la temática de profesión docente, reforma e innovación educativas. Actualmente dirige el Instituto de Educación y el programa de doctorado en educación de la Universidad ORT en Uruguay. Es investigadora nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Bueno, ahora, como siempre, explico un poco la dinámica de la conferencia. Denise va a presentar los primeros 40 minutos. Pueden ir dejando sus preguntas simultáneamente en el chat y luego de su presentación ella va a responder las preguntas que van a ir llegando. Así que los invito desde ya a hacer preguntas y dejo con ustedes a Denise. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones e ideas que surgen de una investigación en la que estoy participando en curso, vinculada con la temática de equipos directivos y comunidades de aprendizaje docente. En primer lugar, me gustaría señalar que el tema hoy que nos convoca se vincula a un contexto en el cual el desarrollo profesional docente aparece como un proceso esencial en la mejora de los aprendizajes. Varios estudios regionales e internacionales reconocen que la preparación del docente es un factor clave para el progreso, para la mejora educativa. Pero al mismo tiempo, tanto los informes de organismos internacionales como las publicaciones académicas, la revisión de la literatura, nos muestran que es necesario transformar, cambiar, mejorar las estrategias de formación y romper con el aislamiento de los profesores en los centros educativos. La literatura menciona que en muchos casos se ha impulsado un modelo de enseñanza que está basado en lo que algunos autores llaman el paradigma del lobo solitario, es decir, dicho de una manera muy coloquial, cada maestro con su librito, es la competencia no reconocida y la incompetencia ignorada. Entonces, hoy estamos asistiendo a un reconocimiento, también a una valorización de los modelos colaborativos, es decir, los modelos en los cuales los docentes colaboran unos con otros. Por eso, para contrarrestar ese aislamiento de los profesores, de los maestros, de los profesores, de los docentes en general, se propone la colaboración entre colegas. Hay una multiplicidad de experiencias, de innovaciones a nivel internacional y también en la región latinoamericana y caribeña, que favorecen el intercambio entre colegas. Es así que surgen lo que se conoce como comunidades de práctica, como comunidades de aprendizaje. En cualquiera de sus formas,
tanto la comunidad de práctica como la comunidad de aprendizaje, o bien la comunidad de aprendizaje profesional, presentan como aspecto central esa dimensión comunitaria de la actividad docente. ¿Cuál es la premisa para estas comunidades? La premisa fundamental, el supuesto, es que el compromiso mutuo de docentes, de maestros, de profesores, es un factor decisivo para poder desarrollar aprendizajes compartidos. Veamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una comunidad de aprendizaje profesional. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje profesional? Una comunidad de aprendizaje profesional es un modo, una de las modalidades, a mi entender, del desarrollo profesional docente. Pero no, las comunidades de aprendizaje profesional no surgen por generación espontánea, sino que hay que darles cierta estructura, tienen un grado de estructuración. Son modalidades en las cuales los docentes trabajan en colaboración para el mejoramiento de la enseñanza y para, en definitiva, lo que todos buscamos, que es la mejora en los aprendizajes de los alumnos. Cuando yo les decía que las comunidades de aprendizaje profesional no surgen por generación espontánea, sino que exigen una estructuración, lo que quiero transmitir es que esas comunidades requieren de encuentros formales, de encuentros que estén formalizados entre los docentes, en los cuales en alguna medida hay una interpretación colectiva, una interpretación grupal de preocupaciones referidas a los alumnos. Es el alumno el centro del problema. Son los docentes los que se reúnen para analizar situaciones de aprendizaje, problemas en el aprendizaje, y son los docentes los que colaboran, los que investigan para encontrar prácticas que tengan mejores incidencias en los aprendizajes de sus alumnos. Y es en este contexto de desarrollo profesional docente, de una comunidad profesional de maestros y de profesores que se reúnen para resolver una problemática común, para encontrar formas, prácticas que tengan una mayor incidencia, es en este contexto que el liderazgo del equipo directivo aparece como esencial para el éxito de una comunidad de aprendizaje. Es ahí donde aparece el rol fundamental que cumplen los equipos directivos. Sigamos reflexionando en torno a este concepto de comunidad de aprendizaje profesional. Hay distintas conceptualizaciones referidas a comunidad de aprendizaje profesional. Aquí, por razones de tiempo, no voy a hacer un análisis ni un examen demasiado en profundidad de esas conceptualizaciones, pero sí señalar algunos de los aspectos que me parecen fundamentales en esa noción de comunidad de aprendizaje. En primer lugar, y lo decíamos, se trata de un proceso de aprendizaje colectivo. Un proceso de aprendizaje colectivo en el cual los alumnos constituyen el centro de las preocupaciones de los participantes de esa comunidad, o sea, el centro de las preocupaciones de los docentes. Ahora, cuando hablamos de comunidad de aprendizaje, obviamente hay semejanzas con lo que la literatura llama una comunidad de práctica. Comunidad de práctica que busca en definitiva romper también con el aislamiento de los docentes a través del intercambio, del diálogo. ¿Qué son
las comunidades de práctica son también grupos constituidos con un fin de compartir conocimiento, de compartir aprendizajes, con el fin de impulsar una reflexión compartida. Yo creo que tanto el concepto de comunidad de práctica, como el concepto de comunidad de aprendizaje, como el concepto de comunidad de aprendizaje profesional, son similares en el sentido que marcan también una cierta evolución histórica en el concepto. Yo me voy a referir de ahora en más a CAP, entendida como CAP, Comunidad de Aprendizaje Profesional, porque lo que diferencia a una comunidad de aprendizaje profesional de una comunidad de práctica es esa función fundamental de orientarse al aprendizaje de los docentes. Obviamente, a partir del aprendizaje de los alumnos, pero una comunidad de práctica profesional y de aprendizaje profesional se orienta hacia el aprendizaje de los docentes, de los profesores, para incidir en los aprendizajes. Fíjense ustedes que, y yo les decía previamente, los equipos directivos cumplen un rol fundamental en favorecer, impulsar las comunidades de aprendizaje profesional. Hace ya unos cuantos años atrás, casi 10 años, los autores Horn y Summers hacen un estudio y a partir de ese estudio definen una serie de características que son propias a estas comunidades de aprendizaje profesional. Y entre esas características aparece el liderazgo y el apoyo constante del equipo directivo al cuerpo docente, para que esos maestros y esos profesores puedan responder adecuadamente a las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. José Weinstein, que es profesor y que dirige el CEDLE aquí en Chile, él señala que el liderazgo pedagógico del equipo directivo necesariamente se tiene que reflejar en el apoyo y en la supervisión que un director, que una directora hace a los docentes en su labor. O sea, ahí aparece la función esencial del director, en favorecer el desarrollo permanente de los docentes. Y, por supuesto, que esto guarda relación con una comunidad de aprendizaje, porque un equipo directivo, un director, una directora que favorezca la retroalimentación entre los docentes, necesariamente va a tener que pensar en promover, institucionalizar ese tipo de espacios. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, una de las respuestas posibles es favoreciendo el desarrollo de comunidades de aprendizaje entre los docentes. Ahora, no cualquier liderazgo contribuye a la puesta en marcha de una comunidad de apoyo profesional, de aprendizaje profesional. Un director, y yo les decía previamente que el liderazgo del equipo directivo es crucial en la puesta en marcha de una comunidad de aprendizaje profesional. Pero esto implica contemplar una serie de dimensiones, entre las cuales la dimensión que podríamos llamar ideológica, toda la temática de visión, de los valores. Es decir, equipos directivos que hacen del éxito de los aprendizajes de los alumnos una prioridad del centro escolar. Aparece también la dimensión organizacional, vinculada a recursos y a materiales humanos. Me refiero aquí a equipos directivos que proveen de condiciones físicas necesarias
y que instrumentan un clima favorable para el trabajo en equipo y para una toma de decisiones colectivas. Este es otro aspecto también fundamental. Otra dimensión a tener en cuenta es la dimensión afectiva, es decir, la cultura de colaboración, equipos directivos que logran promover un trabajo colectivo de los docentes hacia el logro de objetivos comunes. También hay una dimensión cognitiva, lo que se conoce como intercambio de expertise. Equipos directivos que favorecen de manera constante la práctica docente a través de una actualización permanente de los conocimientos de los maestros y de los profesores que están en un determinado centro educativo. Y por último, hay obviamente, y aparecen entre las dimensiones y las características de los equipos directivos que ejercen liderazgo y que favorecen la puesta en marcha de comunidades de aprendizaje, aparece la dimensión pedagógica, cuando se trata de favorecer, o equipos directivos que favorecen la toma de decisiones y que favorecen intervenciones pedagógicas que están basadas en la evidencia acerca de aprendizajes favorables realizados por los alumnos. Yo les decía que el apoyo, y lo reitero, de los equipos directivos a los docentes es fundamental para que estos puedan participar en actividades de desarrollo profesional docente y concretamente en comunidades de aprendizaje profesional. Ahora bien, ¿qué ocurre en América Latina y el Caribe? ¿Qué evidencia nosotros tenemos hoy respecto a los equipos directivos? Es decir, ¿qué evidencia tenemos respecto a si los equipos directivos hoy en América Latina promueven o no una cultura colaborativa y actividades de desarrollo profesional docente? Para saber un poco más acerca de estos procesos, diseñamos y estamos implementando en mi país, en Uruguay, una investigación en la cual indagamos acerca de los datos, o a partir de los datos de PISA 2015. PISA tiene, además de la evaluación que se hace a los aprendizajes de los alumnos, un cuestionario que deben responder los equipos directivos. Ese cuestionario recoge opiniones de los directores y de las directoras acerca de algunos factores que nos parecen fundamentales a la hora de la puesta en marcha de una comunidad de aprendizaje profesional. Concretamente, en la encuesta que se le hace a los equipos directivos en PISA 2015, se le pregunta acerca de la frecuencia de una serie de acciones vinculadas con su centro escolar y ocurridas en relación a saber si ellos apoyan o no apoyan una cultura colaborativa, saber si apoyan o no apoyan actividades de desarrollo profesional docente. Veamos muy rápidamente qué nos dicen estos datos. Primero, en grandes pinceladas, lo que nos dice la literatura. La literatura nos dice que, y concretamente estudios comparativos, que los logros escolares son más altos y tienen mayor incidencia en centros educativos donde los docentes colaboran de manera permanente en su trabajo. A partir de muy en grandes pinceladas lo que nos dice la literatura, nosotros fuimos a la base de datos PISA a ver qué responden los directores. Veamos ahora muy rápidamente qué nos dicen o qué actividades desarrollan los directores para promover la cultura colaborativa.
Entre otras actividades, y de acuerdo a la literatura, antes de pasar al gráfico que quiero compartir con ustedes, lo que nos dice la literatura es que, entre otras actividades, los directores y las directoras promueven una cultura colaborativa cuando desarrollan la misión y las metas de la escuela, cuando establecen estándares para los aprendizajes, cuando colaboran con los profesores en actividades curriculares, cuando apoyan el desarrollo profesional de los docentes, cuando involucran a los docentes en la toma de decisiones, cuando fomentan un clima escolar positivo y cuando crean maneras de involucrar a los padres. A partir de entonces de estos datos, veamos ahora sí concretamente lo que nos dice el gráfico que quiero compartir con ustedes. Este gráfico, que surge de la investigación al curso en la que he mencionado y en la que estoy participando, nos muestra una realidad bastante homogénea en los países de América Latina y del Caribe que participan en PISA 2015. Les recuerdo que lo que recaba el cuestionario son las opiniones de los directores y de las directoras en relación a la construcción de una cultura escolar de mejoramiento continuo. Este gráfico nos muestra que casi un 80% de los directores de América Latina declaran, insisto, declaran que llevan a cabo actividades colaborativas al menos una vez al mes. Un promedio que parecería ser mayor, que es mayor al promedio de los países de la OCDE, que es de un 72%. Esto obviamente es un dato que hay que tomarlo con cautela porque es lo que se declara. Hay que ver si efectivamente en los centros educativos esto ocurre. Pero en todo caso parecería que a nivel del discurso, los equipos directivos de los países que participaron en PISA 2015 han internalizado, ¿no? Han hecho suya la necesidad de construir una cultura escolar de mejoramiento continuo, porque un amplio porcentaje declara promoverla entre los docentes. Aquí, obviamente, un entorno escolar que favorece la colaboración entre los docentes pasa a ser un escenario favorable para el desarrollo de una comunidad de aprendizaje profesional. Pero como les dije, hay que tomar estos datos con cautela, habría que examinar con mayor profundidad, ojalá que otros investigadores lo puedan hacer, en qué medida realmente esa cultura colaborativa ha sido internalizada por los equipos directivos o bien forma parte del discurso, de un discurso que hoy está en la agenda educativa. Paso al siguiente gráfico. Un tercer grupo de factores que examinamos a partir del cuestionario PISA 2015 guarda relación con el tema del desarrollo profesional docente como telón de fondo para la generación de una comunidad de aprendizaje profesional. El cuestionario que se le hace a los equipos directivos incluye dos preguntas que nosotros analizamos. Una referida a la formación continua y la otra está vinculada con la participación de especialistas en el desarrollo profesional docente. Las respuestas a estas preguntas evidencian claramente que hay una preocupación por parte de los directores y de las directoras acerca de la formación en servicio para grupos específicos de docentes. La inquietud está instalada, pero aún no es suficiente. Los datos del gráfico que ustedes visualizan en este momento acerca de los talleres de desarrollo profesional para grupos específicos de docentes, por ejemplo, para docentes principiantes, nos dicen, nos brindan información de interés
tengan en cuenta que los datos se basan en la respuesta sí, no. Es decir, se le pregunta al equipo directivo si ha realizado talleres en su centro de desarrollo profesional docente. La respuesta es sí o no. Ustedes visualizan en el cuadro un porcentaje de respuestas afirmativas por país. Y así vemos que en países como Argentina, el 71,2% de los directores encuestados señalan que en su centro se realizan talleres de desarrollo profesional para grupos de docentes. El promedio para América Latina es de un 53,3%, 15 puntos porcentuales por debajo de los países de la OCDE, que es del 68,6%. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? También llamo a la cautela en el análisis, pero nos dicen que el tema está instalado, pero que hay países que aún hay mucho por hacer. Fíjense que hay, tanto en Brasil como en Uruguay, como en Perú, en México, los guarismos indican que menos de un 50% de los centros educativos organizan talleres específicos para docentes, entre los cuales los nobles. Por último, esta última lámina que quiero compartir con ustedes refiere al acompañamiento de los especialistas en actividades de desarrollo profesional docente. Todos sabemos que los docentes necesitan y requieren apoyos, apoyos que orienten la construcción de conocimientos, apoyos que orienten el desarrollo de capacidades y de competencias. Son esos espacios de desarrollo profesional que favorecen la reflexión del docente sobre su práctica. Pero, y aquí insisto de nuevo, esos espacios de desarrollo profesional no surgen por generación espontánea, requieren de especialistas, de colegas, de expertos que los dinamicen. Y así en América Latina tenemos gran heterogeneidad. Entre estos especialistas que apoyan las actividades de formación permanente, aparecen algunos que son expertos en contenidos disciplinares, otros en el campo de la psicopedagogía, otros en el campo de las teorías de la educación, en didácticas de las disciplinas. Cuando vamos a PISA y a los datos 2015, encontramos, este es el cuadro, que según la declaración de los equipos directivos, en un alto porcentaje de centros educativos participan o intervienen especialistas en actividades de desarrollo profesional docente. Acá nuevamente les aclaro que los porcentajes obtenidos se basan en la respuesta a sí o no de los directores, es decir, los directores responden sí o no, hay especialistas que participan en actividades de desarrollo profesional. El gráfico también debe ser tomado con cautela, porque probablemente la interpretación no es la misma de país en país. Probablemente el concepto de especialista, de experto, no es el mismo y tampoco lo son las actividades de desarrollo profesional. Por eso, con extrema precaución analizamos estos datos y observamos que en República Dominicana y que en Argentina aparecen un mayor número de intervenciones, mientras que, por ejemplo, países como Brasil y México, en prácticamente la mitad de los centros educativos, según lo que dicen los directores, no hay actividades de formación a cargo de especialistas. Termino aquí con estos gráficos que he compartido acerca de la investigación en curso. Obviamente hay que tomarlos con precaución, pero yo creo que nos dan algunas pistas para investigaciones futuras, para estudios futuros, que nos permitan indagar y saber más en qué medida las actividades de formación continua consideran y valoran a los docentes y a su experiencia profesional, y en qué medida los directores promueven esas actividades
colaborativas y promueven el desarrollo profesional de sus docentes. Para ir avanzando y redondeando esta presentación, ¿hacia dónde podemos avanzar? Tanto la revisión de la literatura como algunas evidencias que surgen de estudios y de esta investigación en curso en la que estamos participando, nos muestran algunos de los factores intervinientes a la hora de considerar el papel de los equipos directivos en relación a la puesta en marcha de una comunidad de aprendizaje profesional. Y en este proceso es fundamental considerar el intercambio de pares y los contextos de trabajo real de los docentes. ¿Por qué? Porque una comunidad de aprendizaje profesional requiere tiempo, requiere recursos pedagógicos, requiere asesorías, requiere seguimiento, requiere evaluación, requiere estímulos de índole profesional, estímulos que no son necesariamente financieros, hay estímulos que tienen que ver más con la valoración que se hace del docente y de su tarea, con la valoración que hacen los equipos directivos de los docentes y del trabajo y de su desempeño en un centro determinado. Para esto es fundamental el liderazgo pedagógico y la facultad de los equipos directivos justamente para orientar, para motivar, para entusiasmar tanto a los docentes como a los alumnos. Estos procesos no son innatos, estos procesos se asocian a su vez a las capacidades de los equipos directivos y a las capacidades que hay que desarrollar en procesos de formación, de colaboración, de intercambio, y ahora me estoy refiriendo específicamente a los equipos directivos, a la necesidad de apoyar en los equipos de directivos el desarrollo de estas capacidades para orientar, para entusiasmar y para motivar a los docentes y a sus alumnos. ¿Cuál es el terreno favorable para la puesta en marcha de una comunidad de aprendizaje profesional? Lo primero es que los equipos directivos deberían poder organizar el trabajo escolar con tiempos y con medios para que los docentes efectivamente puedan colaborar unos con otros. Por ejemplo, un ejemplo muy simple que les puedo dar es planteando jornadas colaborativas en el centro escolar, planteando determinados momentos en el año en los cuales se desarrollen jornadas colaborativas entre los docentes. Quizás al inicio hay que avanzar con un paso modesto pero seguro, y hay que pensar en una cierta gradualidad. Una cierta gradualidad que, por ejemplo, a través de esas jornadas de trabajo colaborativo se pueda promover una reflexión profunda y colectiva acerca de los desarrollos y desafíos pedagógicos vinculados con los aprendizajes de los alumnos. La literatura nos muestra que cuando los docentes trabajan conjuntamente para la mejora escolar, es decir, cuando se da ese trabajo conjunto, como ya les señalé, hay mayor compromiso, mayor eficacia. Son los equipos directivos los que pueden establecer orientaciones, los que pueden establecer espacios para que efectivamente se desarrolle colaboración entre los docentes. ¿Cuáles son los desafíos? No cabe duda que una comunidad de aprendizaje profesional es un medio privilegiado,
para lograr que los docentes colaboren entre sí y realicen intervenciones adecuadas. Sin embargo, perdón, pero voy a tomar un poco de agua. Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios que a mi entender ofrece una comunidad de aprendizaje profesional, y ese formato, porque en el fondo es un formato para el desarrollo profesional docente, también hay desafíos que hay que superar. Entre estos desafíos está obviamente la gestión de una comunidad de aprendizaje profesional. Y esa gestión tiene que ver con resolución de conflictos. Todos sabemos que cuando hay grupos en marcha, necesariamente se generan conflictos y hay que estar preparado para administrar de una manera positiva esos conflictos mediante claras normas de funcionamiento. Este es un principio, yo creo que básico. Una comunidad de aprendizaje profesional tiene que explicitar y tener claras normas de funcionamiento. Otro de las limitaciones o de los desafíos tiene que ver con que muchas veces los equipos directivos tienen competencias limitadas para analizar e investigar acerca de procesos de aprendizaje de los alumnos. Este es un aspecto esencial que algunos autores señalan. Hay un autor francés, Dufour, que sostiene que para que exista una comunidad profesional de aprendizaje, el centro educativo y los equipos directivos no deben preguntarse solamente cuál es el modelo de enseñanza que queremos, qué modelo de enseñanza queremos, sino que fundamentalmente tiene que preguntarse cómo sabemos, entre otras cosas, que un alumno ha aprendido, que hemos sido capaces de promover en los alumnos no solamente capacidades y competencias que tienen que ver con áreas disciplinares, sino también que estamos promoviendo construcción en el fondo de ciudadanía, que estamos interviniendo, que estamos apoyando la construcción de ciudadanía para el mundo del mañana. Entonces, una comunidad de aprendizaje necesariamente tiene que plantearse el tema de toma de decisiones y toma de decisiones basada en la evidencia. Para pensar y actuar de otro modo, un equipo directivo tiene que poder documentar y investigar respecto a la progresión de los alumnos, a la progresión de los docentes. Los centros educativos, en realidad, y todos lo sabemos bien, ofrecen pocas oportunidades para que los maestros y los profesores compartan con sus pares. Es por eso que es fundamental y es un desafío muy grande para los equipos directivos el poder pensar la organización escolar, los horarios de los docentes, de manera de que efectivamente podamos contar con un terreno favorable para reflexionar sobre la práctica. Y en este sentido yo creo que las comunidades de aprendizaje tienen enorme potencial para intercambiar, para colaborar, para adquirir nuevo conocimiento y en definitiva para innovar. Para ir terminando, algunas reflexiones finales. Yo les decía que, a mi entender, las comunidades de aprendizaje profesional tienen un futuro promisorio en el campo del desarrollo profesional docente, pero también presentan grandes desafíos sobre los cuales tendríamos que tener más información, poder indagar más para poder superarlos en alguna medida. Y entre pistas futuras para la reflexión, sugiero las siguientes.
Por un lado, sabemos que los equipos directivos no suelen recibir una formación específica acerca de tareas vinculadas al liderazgo escolar. Y cuando los equipos directivos reciben esta formación, suele ser de corta duración, centrada muchas veces en temas de normativa, de regulación. Mi pregunta es, ¿qué sabemos acerca de las capacidades, de las competencias directivas en materia de liderazgo? ¿Y qué sabemos acerca del apoyo que los directores dan efectivamente al desarrollo profesional docente? Otro tema que a mi entender amerita reflexión es el hecho de que muchos países latinoamericanos y caribeños se caracterizan por una alta rotación y por una alta movilidad del personal docente en los centros escolares. Y esto también amerita reflexión. ¿Cómo interviene esa falta de estabilidad del equipo docente en la puesta en marcha de una comunidad de aprendizaje profesional? El tercer tema que planteo es que la participación en una comunidad de aprendizaje profesional exige tiempo. Y sabemos que el tiempo es un bien escaso. Y aquí el interrogante sería, ¿cuál es la disponibilidad de tiempo real que tiene el equipo directivo y el equipo docente para promover la colaboración? Y a su vez, ¿cuál es la disponibilidad real que tiene el docente para poder participar en actividades colaborativas, en actividades de intercambio con otros docentes? Un cuarto desafío, a mi entender, tiene que ver con que la responsabilidad colectiva es una clave de éxito para una comunidad de aprendizaje profesional. Y aquí conocemos poco. Aquí deberíamos preguntarnos cuáles son estrategias, cuáles son las modalidades que podemos tener para generar responsabilidad colectiva en el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos. Entender que el aprendizaje de los alumnos y los logros de los alumnos no dependen solamente de un docente, sino de un equipo, de una colectividad. Y por último, entre otras reflexiones, me preocupa el tema de la información, la colecta sistemática de datos, porque este es un requisito importante para una comunidad de aprendizaje profesional. O sea, el contar con evidencia acerca de lo que ocurre en un centro educativo en materia de aprendizajes, acerca de qué ocurre con los alumnos, con las capacidades, las competencias a desarrollar en esos alumnos, es muy importante, y para eso hay que contar con evidencia, hay que contar con sistematización también en esa evidencia. Bueno, para terminar, yo creo que efectivamente en nuestros países, en América Latina y el Caribe, necesitamos más reflexión, más investigación, para saber más acerca de la manera en que los equipos directivos pueden favorecer la puesta en marcha de comunidades de aprendizaje. Yo diría que todavía este es un ámbito en construcción en nuestros países, pero a su vez constituye un campo de gran potencial, porque una comunidad de aprendizaje profesional en el fondo interpela el modelo actual, interpela a la escuela, nos hace pensar de otra manera el centro escolar. Ese vínculo entre liderazgo, equipos directivos, desarrollo profesional docente y comunidad de aprendizaje, sin duda alguna ha sido en las últimas décadas una preocupación central en la investigación educativa anglosajona. Pienso que debería convertirse en el futuro en un tema central en la agenda educativa de los países latinoamericanos y caribeños. Muchas gracias por la atención dispensada. Les dejo, si tienen alguna duda después, con mucho gusto pueden escribirme. Hoy se googlea fácil las direcciones, o aquí después la pueden compartir, y me pueden escribir o acceder
a mi página web, donde encontrarán, entre otros, un artículo que he escrito para un libro que publicó el CEDLE y que refiere a estas temáticas. Así que muchas gracias por la atención y por permitirme compartir estas ideas con ustedes. Creo que vamos a pasar ahora a un espacio de comentarios o preguntas. Bueno, aquí, a partir de, no voy a poder responder a todas las preguntas que me han hecho, porque son muchas, pero voy a contestar algunas que aquí los colegas del CERLE me han seleccionado. Voy a responder o comentar una pregunta de Luis, que saluda desde Calama, y que consulta el rol de los programas, del programa de integración escolar y a su vez de la unidad técnico-pedagógica que es parte del equipo directivo. Obviamente, esta pregunta refiere a un contexto específico, que es el contexto de Chile, que yo conozco, pero no tanto como muchos de los que están en línea en estos momentos. Creo que acá la base es la articulación, es decir, la articulación que pueda haber entre distintos programas o distintas unidades, en este caso la unidad técnico-pedagógica, que es parte del equipo directivo, y yo diría, y lo digo de una manera coloquial, para promover una comunidad de aprendizaje profesional, todos tienen que remar hacia el mismo lado, es decir, tiene que estar alineado el trabajo de la unidad técnico-pedagógica con el programa de integración escolar y con el equipo directivo. Yo creo que eso es fundamental. Acá me hacen llegar otra pregunta, Susana, me pregunta cómo es conveniente iniciar una comunidad de apoyo profesional, si por ciclos, todos los profesores juntos, por departamento. Aquí, para responder a Susana, yo creo que obviamente no hay una receta, es decir, no hay una receta que sea única para todos los países. Yo creo que sí lo que podemos identificar, según los contextos, son los ingredientes de una buena receta. Y que, a mi entender, un principio importante es la gradualidad. Insisto con algo que fue recurrente en mi presentación. La colaboración no surge por generación espontánea, sino que hay que promoverla. Y promoverla implica una gradualidad, implica una cierta progresión en las actividades. Y ahí yo creo que está el éxito de la puesta en marcha de una comunidad. Teresita Arellano me dice que, y me comenta que los temas de desarrollo, supongo que se refiere al desarrollo profesional docente, los temas de desarrollo profesional docente surgen a partir de la evaluación, de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, de la observación de aula. Yo creo que sí, efectivamente, los temas de desarrollo profesional docente varían según los centros educativos. Es decir, los docentes de un determinado centro educativo deberían poder explicitar, identificar cuáles son sus necesidades en términos de desarrollo profesional, y en torno a esas necesidades habría que generar, pensar las actividades de desarrollo profesional docente, de trabajo colaborativo, etc. Acá hay otra pregunta de Mónica Díaz Navarro, que me pregunta ¿de qué manera se relaciona el desarrollo de capacidades del equipo directivo para favorecer el trabajo colaborativo en una comunidad de aprendizaje y la implementación efectiva del currículo? Interesante pregunta, como todas las que me han planteado previamente y sobre las cuales tampoco tengo una respuesta, una respuesta, poneme la pregunta, por favor, sobre las cuales no tengo tampoco una respuesta única. Yo creo que
en los equipos directivos hay una capacidad que es fundamental, que es la capacidad o la posibilidad de ejercer liderazgo pedagógico en el centro educativo. Lo que pasa que en el contexto actual todos sabemos que muchas veces las directoras y los directores están tironeados por demandas que a veces les vienen por parte de los ministerios de educación, de distintas unidades que deben de atender y que a veces ocupan parte de su tiempo en tareas administrativas que quitan o sacan energía para ese liderazgo pedagógico. Y el liderazgo pedagógico necesariamente está o se vincula a el currículum, a la posibilidad de promover un mejor aprovechamiento o mejor incorporación del currículum en las actividades de desarrollo profesional docente. Acá hay varias preguntas, reitero, no vamos a poder responderlas todas. Jimena Troncoso me pregunta, ¿cómo puedo aportar a mis docentes a desarrollar las competencias de reflexión, la toma de conciencia frente a su accionar en el aula? Y cómo esta reflexión genera acción en el aula. También es una pregunta muy interesantísima y yo diría que es una de las preocupaciones centrales de la investigación educativa en estos momentos. Yo creo que la forma de promover reflexión en los docentes es a través de los problemas que se plantean en la práctica. Si nosotros pensamos en algunas iniciativas que han sido exitosas en el mundo, en la puesta en marcha de comunidades de aprendizaje profesional, aparece esas actividades vinculadas a lo que podríamos llamar supervisión o como comparando con el trabajo de los médicos en las clínicas, es decir, se trabaja a partir de problemas que se plantean en la práctica del aula y se genera una reflexión colectiva en torno a esos problemas y cómo la visión de distintos profesores, maestros, puede contribuir a pistas de solución para esas problemáticas. Entonces, en síntesis, es a partir de los problemas que se plantean en el aula, que se puede generar una reflexión sistemática que conduzca a aprendizajes colectivos. Acá Ramón Jara Zavala pregunta acerca de qué acciones se pueden realizar para superar la forma de trabajo aislada y fragmentaria que se aprecia en el trabajo docente en la escuela. Muy buena pregunta también. Yo les mencionaba al inicio de mi presentación en el día de hoy que el modelo al cual algunos autores refieren en la bibliografía es le llaman el modelo del lobo solitario. Yo completaba diciendo que es cada maestro con su librito, la competencia no reconocida, la incompetencia ignorada. ¿Cómo quebrar este modelo? Bueno, yo creo que necesariamente pasa por promover actividades de intercambio entre pares. El intercambio, el trabajo en equipo. En muchos países hoy se está promoviendo el trabajo no en solitario del docente en un aula, sino son equipos docentes que coordinan, que trabajan con un mismo grupo de alumnos. Entonces, generando actividades de intercambio y de colaboración, es que se logra romper con este modelo que yo decía, la literatura llama de lobo solitario. Carlos plantea que el trabajo colaborativo desde la interacción entre docentes, Carlos plantea que esta visión del trabajo colaborativo desde la interacción entre docentes y apoyo de los directivos. Y me pregunta si se pudiera dar un trabajo colaborativo
para el apoyo del estudiante entre docentes y familia, docentes y comunidad, docentes de distintas escuelas. Yo creo que sí, que es posible y muchas veces es hasta, me resulta hasta más fácil favorecer la colaboración a través primero de actividades que involucren al docente y a la comunidad, que involucren no solo a docentes de un mismo centro educativo, sino a docentes de distintos centros educativos que se encuentran, por ejemplo, en una misma región, en una misma municipalidad, en una misma zona, en un mismo barrio. La colaboración, el trabajo colaborativo, una comunidad de aprendizaje profesional no tiene por qué involucrar solo a un centro, sino que puede involucrar a varios centros educativos. Y uno de los temas de una comunidad de aprendizaje profesional puede ser, por ejemplo, el trabajo con la comunidad, el trabajo con la familia, es decir, como temas, como ejes articuladores para la colaboración del docente. Si hay que ir a visitar a determinados actores de la comunidad para sensibilizarlos acerca de lo que está haciendo el centro educativo, qué mejor camino que lo hagan docentes en equipo, que vayan en conjunto, y es una forma de empezar la colaboración también. Por otro lado, Juana Amaya me pregunta la promoción gradual, ¿quién la lidera? Es decir, el promover actividades de colaboración de manera gradual, ¿quién la lidera? Bueno, yo creo que necesariamente esto también depende de la estructura organizativa que tengan los países, ¿verdad? Hay países en donde están los equipos directivos, pero también están las unidades técnico-pedagógicas, hay otras entidades de apoyo, y es en la articulación de esos actores que necesariamente hay que pensar en un plan de desarrollo profesional, en un plan de puesta en marcha de una comunidad de aprendizaje profesional y en esa gradualidad. ¿Cómo empezamos? Podemos empezar, como yo les decía, en un centro educativo X o en un conjunto de centros educativos de un mismo barrio. Podemos plantear una jornada de trabajo colaborativa en torno a un tema, comunidad y familia, por ejemplo, etc. Vamos a ir redondeando porque el tiempo también es limitado. Supongo que muchos de ustedes tienen que volver ahora a sus labores. Les agradezco nuevamente la posibilidad de compartir con ustedes estas reflexiones. Los invito a que puedan seguir aportando, reflexionando, generando ideas, generando intervenciones en torno a una modalidad que, insisto, tiene alta potencialidad. La comunidad de aprendizaje profesional, sin duda alguna, es uno de los caminos que a mí me parece tenemos que visualizar en el futuro. Ya sabemos que muchas veces las actividades de desarrollo profesional masivas, a través de jornadas en las cuales se participa de manera pasiva, no tienen demasiada incidencia después en el trabajo que el docente hace en el aula. Yo estoy convencida que es a través de espacios de intercambio y de reflexión que los docentes construyen conocimiento profesional. Y para hacerlo, esto requiere necesariamente de una toma de conciencia de los equipos directivos acerca de la importancia que tiene el desarrollo profesional docente en la mejora de los aprendizajes y acerca de la importancia que tiene su rol para promover ese desarrollo profesional docente. Muchísimas gracias y espero después que sigamos en contacto.